Bueno, y justamente Sí. sobre esto que ya adelantábamos, y lo que adelantaba sobre todo Telefuturo ayer con imágenes exclusivas, entiendo yo que el día que el presidente de la República estaba dando su informe, él ya sabía lo que ocurrió en Emboscada, que Clan Rotela tomó prácticamente Emboscada, y en este material te vamos a mostrar cómo maneja de nuevo el Clan Rotela el penal de Tacumbú. Vamos a ver. Armando Javier Rotela y los integrantes de su primer anillo fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, tras la operación Veneratio, con la que el gobierno nacional se jactó de haber recuperado el control de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Sin embargo, Telefuturo pudo constatar que el líder del Clan Rotela, sus comandados y otros peligrosos reos del penal de máxima de seguridad volvieron a tomar el control de una penitenciaría. Estas fotografías son del 6 de junio de este año. Se visualiza a varios reclusos sacando la cabeza y parte del torso por la ventanilla de la celda, que se encontraba totalmente abierta. Además, se observa a los internos teniendo en su poder cuerdas de gran longitud que utilizan para lanzarse objetos entre sí. Agentes penitenciarios realizan recorrido de rutina, pero no toman ninguna acción sobre ellos. El 7 de junio de este año se observa a varios de los recluidos en el pabellón de máxima seguridad teniendo en su poder cuerdas de gran longitud, la cual es utilizada por los internos para lanzarse objetos unos a otros. Las ventanillas de las celdas se encontraban abiertas, lo que posibilitaba a los internos lanzar con mayor precisión los objetos. Agentes penitenciarios observan lo ocurrido, pero no realizan ninguna acción al respecto. Entre estos está José Alberto Insfrán Galeano, conocido como el Pastor Insfrán. El 8 de junio se observa en el pabellón de máxima seguridad al recluido específicamente en la celda 9, pateando violentamente la puerta de su celda. Posteriormente el hombre arranca la ventanilla de la puerta y lo lanza al pasillo. Además se observa a varios internos teniendo en su poder cuerdas, las cuales son utilizadas para lanzarse varios objetos entre sí. Agentes penitenciarios, una vez más, observan lo ocurrido, pero no reaccionan al respecto. El 12 de junio, varios reos se lanzan objetos entre sí, para lo que utilizaban la cuerda y gracias a que las celdas se encontraban totalmente abiertas. No se observó ninguna accional por parte de los guardias. Se observa el recorrido de agentes penitenciarios, presumiblemente conversan con los internos. Pasados unos minutos, los guardias se retiran del lugar. Las ventanillas de las rejas continuaron abiertas. El 26 de junio se observa a un agente penitenciario pasar un palo de repasar a un PPL que se encontraba en su horario de receso. Posteriormente, con la ayuda del palo, el PPL procede a cambiar el ángulo de la cámara de videovigilancia, quedando esta apuntando hacia el suelo. El 1 de julio del 2024, el día en que Rotela volvió a tomar el control de una cárcel. Varios PPL que se encontraban en el sector de receso o patio golpean las cámaras de videovigilancia con la ayuda de botellas amarradas a una cuerda. Además, se visualizan en el pabellón de máxima seguridad a un interno golpeando a una cámara de videovigilancia con la ayuda de un palo de madera. Posteriormente, se observa aproximadamente a 6 internos amarrando y estirando varias cuerdas a un tubo que se encontraba sujeto al techo, que posteriormente logran derribar. El interior del tubo contenía cables que presumiblemente correspondían a las cámaras de videovigilancia del pabellón. Se observa además a agentes penitenciarios que observan lo ocurrido, pero no toman ninguna acción al respecto. Finalmente, en este documento al que accedió un equipo periodístico del canal, se puede leer que autoridades del Ministerio de Justicia fueron informadas sobre incautaciones realizadas en el penal gracias a un detector manual solicitado a préstamo en el penal antiguo de Emboscada, con lo que se evidencia que esta cárcel no contaba con este instrumento de prevención clave. Tomás Edgar Bolaños fue destituido del cargo de director de la cárcel de máxima seguridad de Emboscada y otros funcionarios fueron apartados del cargo. Todos estos elementos han sido puestos a disposición de las autoridades del Ministerio de Justicia, que siguen diciendo que todo está controlado. Rotela fue trasladado a otra cárcel en donde el ministro de Justicia dice que esto no volverá a pasar. Sin embargo, mientras haya corrupción, ninguna medida o la implementación de alta tecnología no serán suficientes para que el Estado sea verdaderamente soberano en las cárceles de nuestro país. Mientras siga habiendo corrupción, Rotela seguirá teniendo el control.
Bueno, ahí está Patricia, el informe de nuestro compañero Iván, pero rápidamente tenemos que ir hasta Luque, la Academia de Policía. Está hablando el comandante de la policía. Adelante, Fran. Que fue el que cabezó el procedimiento allá en la zona de Mambay. Sí, la postura institucional es la de dar la mejor explicación posible de cuál es el funcionamiento, porque cuando hablamos de CIU es una unidad totalmente, digamos, normal de la Policía Nacional. Es más o menos hablar de cibercrimen, de hablar de antinarcóticos, de antitrata de personas. Es una unidad totalmente normal, pero especializada en la lucha contra el crimen organizado. Esa es la diferencia, pero es 100% a cargo de la Policía Nacional. Comandante, con respecto a los controles colectivos, ¿qué postura tiene al respecto? Querría excusarme, es el momento ahora, pero puedo dar, digamos, es una postura que ya hemos tomado también recientemente, ¿verdad? Pero tenemos esa posibilidad de brindar seguridad, pero también de manera aleatoria. Bien. Ahora está llegando el ministro del Interior, Enrique Arriera, es recibido por las autoridades policiales, el comandante, el subcomandante. Decía el comandante que tras lo ocurrido en Pedro Juan Caballero recibió el respaldo por parte del presidente de la República, también de otras autoridades, a pesar de esto que surgía como posibilidad de que sea destituido el comandante, así como también el ministro. También mencionaba de que ya tienen una postura con respecto a los controles en el transporte público. Antes estuvimos escuchando también lo que decía el ministro de Justicia, el señor Nicora, con relación a lo ocurrido en la cárcel nueva de Emboscada, en la cárcel de máxima seguridad, con lo ocurrido con los integrantes del clan Rotela, donde él decía que nunca se perdió el control, que el control existe por parte de las autoridades dentro de la penitenciaría y que lo único que ocurrieron fueron algunos daños por parte de algunos reclusos miembros del clan Rotela, Freddy y compañeros. Ya, ahora, Francisco, sobre este tema creo que habló el señor Nicora con ustedes. Palabras más, palabras menos. ¿Qué dijo? Sí, vamos a acercarnos de vuelta. Vamos a tratar de acercarnos un ratito al señor Nicora para hablar con relación a este tema, con respecto a lo ocurrido en la cárcel de Emboscada. Y que el control nunca estuvo perdido, que el control de Martín Mendoza nunca pasó a mayores que ver en los videos personas en celdas tirando esas tiritas de tela para vandalizar las cámaras de circuito cerrado. Reitero, el control nunca fue perdido. Lo que sí se detectó fue que los funcionarios no aplicaron los protocolos de control previos y no actuaron en conformidad puntual al momento de generarse el incidente, motivo por el cual se tomaron las medidas correctivas de desvincular a 9 funcionarios, a pasar a celda de aislamiento a estas personas que generaron estos hechos vandálicos y posteriormente se planificó con la Policía Nacional el traslado de 7 personas privadas de libertad de Martín Mendoza a Mingaguazú y también el cambio de dirección para buscar reencauzar la administración de este centro penitenciario. Ahora, ministro, ¿ustedes cuándo se enteraron de este video? ¿Al momento del hecho o cuánto tiempo después del momento del hecho? Recibimos los reportes inmediatamente y se empezó a generar el acto investigativo justamente. Ustedes recibieron el aviso oficial de que esto sucedía. Usted menciona que el video fue de hace un mes. ¿Cuándo? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Pero ¿cuándo el ministro de Justicia se enteró de esto? Inmediatamente, y ahí se ordenó el acto investigativo justamente para ir saneando una situación que se estaba generando y reencauzar la administración de la penitenciaría y posterior a eso fueron justamente, reitero, removidos estos 9 agentes penitenciarios y se planificó también el traslado de estos perfiles a Mingaguazú, donde tenemos ya un régimen cerrado especial de máxima seguridad también y paralelamente a eso, que es muy importante, todos estos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. Entre estos trasladados se encuentra el señor Armando Javier Rotela. No, esa persona está en celda de aislamiento en la penitenciaría de Martín Mendoza. Lo que se hizo fue sacar 7 elementos que son justamente esa organización criminal para Mingaguazú. ¿Solamente guardia cárceles fueron separados o otro personal administrativo también? No, no fueron separados, fueron desvinculados del Ministerio de Justicia. Ya no forman parte del plantel del Ministerio de Justicia. Es una política nueva que nos permite a nosotros, una vez que se detectan irregularidades, no esperar procesos largos para... previo sumario. Sí, porque estamos hablando de contratos y dentro de las cláusulas contractuales nosotros tenemos esa potestad justamente buscando ser firmes y tomar
decisiones determinantes al primer hecho irregular de administración. ¿Estos serían de la nueva camada de guardiacárceles los que fueron...? Estos son de la nueva camada de guardiacárceles formados hace poco tiempo. Pero habría otros involucrados también, no exclusivamente guardiacárceles, ministro. Necesariamente lo que primero detectamos ya está corregido y no descartamos. Si es que fueron denunciados también los guardiacárceles. Si se detectan otras irregularidades, seguiremos tomando esta decisión. El cambio de dirección también. El cambio de dirección también se dio para reencauzar un poco y buscar que esa aplicación de los protocolos diarios sean aplicados de manera regular. ¿Las personas desvinculadas también fueron denunciadas ante las autoridades competentes? Todo lo ocurrido fue remitido al Ministerio Público y ya el Ministerio Público tomará los pasos necesarios para ahondar en cualquier investigación que ellos consideren llevar adelante. Gracias. No, por favor, gracias. Ahora nos pide un tiempo el ministro, teniendo en cuenta que van a reunirse también con sus pares aquí, esperando ya la llegada del presidente. Él dice, por lo menos el ministro Nicolás dice que nunca se perdió el control de la nueva cárcel de Emboscada, que efectivamente ya fueron separados 9 funcionarios, entre ellos los guardiacárceles, que habrían actuado como cómplices para que los integrantes del clan Rotela logren destruir algunas cámaras. Incluso veíamos también cómo lograban destruir el sistema de el cableado de la energía eléctrica en alguno de los pasillos, y lo que él señala es que el señor Armando Javier Rotela ya fue puesto de vuelta en una zona de máxima seguridad, totalmente aislado, compañeros. Francisco, esto que él decía, el ministro, es una cuestión gravísima. Él decía minimizar, son solamente unas telitas, no tenían el control de la cárcel, más control que eso que querés, y así empezaron en Tacumbú también. Sí. Efectivamente, es lo que se ve a través de las fotografías, de las imágenes, de los videos exclusivos revelados ayer en el telediario con respecto a esto que se daba el pasado 1 de julio en la nueva cárcel de Emboscada con relación a lo que cometían los integrantes del clan Rotela. Pero vamos a tratar también de hablar un poco más con él seguramente más adelante. Ahora están reuniéndose con el ministro del Interior y otras autoridades ya a la espera de comenzar este acto, compañeros. Fran, si tenés otra persona a tiro a quien quieras hacer entrevista, no hay problema, ¿eh? Nos pidieron un momento de aislarnos de las autoridades. Nosotros estamos aguardando también volver a conversar, ya sea con el ministro del Interior, o el ministro de Justicia, o también autoridades de la Policía Nacional, para tener alguna entrevista. Francisco, nos están pidiendo un poco de tiempo nada más para poder acercarnos. Ahí Francisco, vimos que llegó el ministro de Educación, la toma del Colegio Nacional de la Capital, un tema que está también... Ya en breve vamos a ver un poco ese temita, porque estamos centrados en lo que tiene que ver con lo de Rotela, y entiendo que Fran se está moviendo hacia las autoridades que pueden hablar de eso, ¿verdad? Qué grave, Freddy. ¿Sabes por qué también me parece grave? Porque el 1 de julio, a la noche, recordás que el presidente de la República, Santiago Peña, estuvo dando su informe. ¿Cuál fue el punto principal como uno de los temas más destacados que tenía Santiago Peña, como uno de los logros? El ingreso de la policía, las Fuerzas Armadas dentro de Tacumbú, cómo lograron dominar la situación. Y si Nicora acaba de decir que inmediatamente sucedido este hecho que vemos en pantalla, los videos a los cuales accedimos, ellos se enteraron de lo que pasó, quiere decir que Santiago Peña también ya sabía. Y aún así fue y dio el informe destacando algo, pero a sabiendas que la situación se le estaba saliendo de las manos en Emboscada. A mí me late así, porque si Nicora sabía, el presidente de la República tenía que haber sabido también inmediatamente, así, palabra textual, que usó el ministro de Justicia. Totalmente. Y me pregunto yo, Patricia, ¿verdad? Bueno, ya vemos que los controles no se hacían. Pasaban los guardias, le pasó el palo de repasar, sigue con el que movió esa cámara del lugar. Es decir, que los guardias estaban totalmente en connivencia ya otra vez con estas personas. ¿Y por qué decimos ya otra vez? Porque ese es el vicio que se tenían. Y justamente son guardias nuevos, gente que fue formada recientemente y que supuestamente no iba a tener los mismos vicios de los guardiacárceles que ya vienen estando hace bastante tiempo en las penitenciarías. Es decir, volvieron a caer en el mismo vicio de la coima para poder mirar otro lado aparentemente. Sí, vuelvo un poco a lo que decía Nicora. No tomaron el control, decía, ¿verdad? Y vos te pones a pensar de que si hay connivencia con los guardias, es imposible tomar el control. Generalmente es cuando hay una contraparte que pone resistencia y que termina ganando el que quiere tomar el control, como hacía Rotela en Tacumbú, y que luego hubo connivencia. En este caso,
no sé si podemos decir no tomaron el control, porque sí había connivencia entre guardias, ni Tenía siquiera hubo el control. lucha de poderes para nada, tener el control, porque el control ya estaba tomado por el clan Rotela. O sea, y veíamos como un guardia le pasaba un palo de escoba o de palo de repasar a un guardia. ¿Cómo le va a pasar un palo? Esos son elementos que ellos no pueden tener. No pueden tener. Y ese mismo palo usó para mover la cámara que apuntaba al hombre que le importó nada que sea por el rostro. Ahora, que esté apuntando. me pregunto, ¿qué habrán hecho mientras esas cámaras estaban apuntadas para otro lado? ¿Qué habrán hecho? ¿Para qué querían mover? ¿Cuál era el objetivo que tenían con eso? El objetivo era no se les controle. No, el objetivo era meter celulares, bebidas y otros elementos que todavía no se manejan. ¿Qué más? Pero el objetivo era que las cámaras no apunten hacia donde era la zona de ingreso, hacia la zona específicamente del clan Rotela. Claro, y por eso movieron las cámaras. a eso me refiero justamente, ¿verdad? Y andás a ver qué otras cosas más pasaron allí. Porque, imagínate, por algo el objetivo de ellos era que esas cámaras estén para otro lado. Como vos decís, para que ingrese bebida, para que ingrese droga, para que ingresen celulares, para que metan... Andás a ver. Sí. Tantas cosas. Y de eso no tenemos registro. Porque la cámara estaba mirando para otro lado. O el ministro, como dijo, ¿verdad? Ni bien tuvimos información, activamos el protocolo, dice él, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál fue ese protocolo? ¿Un día nomás estuvo mirando para otro lado la cámara o cuántos días estuvieron mirando para otros lados? O apuntando a otro lado sería la palabra exacta. Y me pregunto, este sistema, hasta donde yo sé, el sistema de monitoreo en las cárceles no está solamente ahí en la penitenciaría, también en el Ministerio de Justicia tienen una sala de monitoreo. ¿Alguien allí no estaba viendo lo que estaba pasando en esta penitenciaría? En esta penitenciaría de máxima seguridad. De máxima seguridad. Encima es un pasillo general. Sí. O sea, vos no podés decir, no, lo que pasa es que no tenemos cámara justa, hay un pasillo finito que está en forma de L, que no se ve. Esto que vemos acá es un pasillo general. Y como dice Freddy, en el Ministerio de Justicia también hay un equipo de seguridad que está observando. ¿Cómo puede ser que todo esto no se vio o no llamó la atención, verdad? Cuando Nicora dice, no, ya fueron apartados y ya está. No, es así nomás. No. Los que fueron apartados son gente que tienen todavía conexiones dentro de la cárcel y fuera también. No, esa cara nomás hay punto de decir, no llamamos los antecedentes a la municipalidad. Sacar a un funcionario, no importa que sea contratado nomás y ya está, no se soluciona. ¿Verdad? Porque evidentemente ya forman parte del clan. Mira, fíjate el acabose ese del funcionario que pasaba ahí de fondo, estaba caminando una persona y ellos allí ni qué procesión para fiesta patronal del barrio que ponían todo banderola, estaban ahí adentro. Sí. Utilizando las piolitas y el... Pero esto que vemos en pantalla, ¿cuánto tiempo duró y nadie se percató? Estas cuerdas, estas cintas, todo esto. Sí, y ella... Sí estaba tomado el penal de emboscada en ese momento, por más que el ministro no quiera decir. Esto es tomar un pabellón y hacerse cargo, ¿verdad? Porque no se puede permitir... Allá el funcionario que pasa, no es Shane Baebe, de Coreco, ¿cómo se dice? Mirando para otro lado, lentejún. Y estamos hablando, repito, de un grupo criminal liderado, según la Fiscalía y la Policía, por un hombre responsable de todo esto, Javier Rotela, que fue sacado de Tacumbú, que fue aplaudido por la ciudadanía lo que hicieron. Y vos tenés que tener en la mira a esa persona, porque ese viene a tu trofeo de seguridad en lo que refiere a cuestiones penitenciarias, ¿verdad? Ese es tu trofeo. Hasta ahora el logro del gobierno, porque en obra, salud, educación, todo está aplazado, ¿verdad? Totalmente. Y en lo que refiere a cuestión penitenciaria, lo de Rotela es lo único. El operativo Veneratio. Entonces vos tenés que tener en la mira a este hombre. Claro, totalmente. No puede ser también que, por decir de una manera, que institutos penales no diga especial atención en eso, que no pase que absolutamente nada allí. Eso. En la mira, en la lupa, quiero control permanente sobre eso. Sí, como vos decís, Patricia, era tu trofeo. Hace rato que no veíamos que el Estado paraguayo tome intervención en una situación como en este caso lo hicieron, ¿verdad? Sí. Primera vez. La primera vez, de hecho, Patricia. No es que nos vemos, es la primera vez que ingresó la fuerza pública dentro del penal para sacar a una persona sin que haya muerto el resto de los 200 que tenía como una especie de coraza. Sí. Integrantes del Rotela. Imagínate, murió un efectivo policial. Sí. ¿Cuántos más fueron heridos? También reclusos que fallecieron, ¿verdad? Y otra vez estamos permitiendo que esta gente haga lo que quiera. Me pregunto yo, ¿qué estará pasando en otras cárceles? En donde están esos otros pesos pesados del PCC.
¿Será que hacen también lo que quieren como lo vemos los del clan Rotela o no, Patricia? Y sí, bueno, quien tiene que hablar de esto, así como habló de lo que fue el ingreso a Tacumbú y después se generó un aplauso sobre esto, es el presidente de la República, Santiago Peña, que justamente está en el Colegio de la Policía.